Excelente, excelente. Ya se va todo. Ahí está la página web, matrixcalc.org. Matriz A por B no es lo mismo que B por A, porque no conmutan. Y empezamos con la parte entretenida. Y tengo que parar de compartir y compartir esto. A ver, stop share, empezar a compartir. Y se comparte todo. Ahí está. Perfecto. Empezamos con el auxiliar 4. Este auxiliar es muy bueno, porque es el problema de asignación de turnos de una clínica de urgencias. Tenemos el servicio de urgencias de la Clínica Dávila y debemos optimizar la planificación de los turnos de los médicos presentes. Pero estos médicos se dividen en dos conjuntos. Los médicos M se dividen en los staff, que son S, como sale ahí en rojito. Los médicos se dividen en staff y también en practicantes. Por alguna razón en medicina son una cantidad enorme de prácticas. Así que siempre está lleno de practicantes en los hospitales. Y por último, esta planificación de horario es en D días. Así que esto no es tan fácil, porque puede que la gente que tú le digas que vengan el día 1 no va a ser la misma que vengan el día 2 o el día 3. Porque es inhumano pensar que vaya a tener el mismo loco trabajando para siempre. Así que aquí lo hacemos más claro, y este D puede ser 365 días, un año, 7, una semana, 30, un mes, pero eso es lo de menos. De ahí nos informarán cómo hacer la cosa. Y esta asignación tiene ciertas reglas, que son estas condiciones de aquí. Voy a apretar el botón. En cada día, los médicos se deben encontrar en uno de los 3 estados posibles de trabajo. Pueden estar activos en jornada, activos en turno o activos en descanso. Debe haber una mínima cantidad de médicos activos, entre staff y practicantes, para cada día D. Y dentro de los médicos activos en el día D, al menos T sub D de ellos deben estar activos en turno. Por eso se diferencia en activo en jornada, turno y descanso, porque estar activo se está en esos dos tipos, en jornada y en turno. Pero aquí nos piden específicamente que sean T sub D activos en turno. Entonces nos complican un poco. Después se debe mantener un equilibrio entre staff y practicantes, es decir, siempre debe haber al menos Q médicos de staff por cada practicante presente. ¿Por qué? Porque si algún practicante se manda un cagazo, debe haber suficientes médicos para cubrirlo. Cada 7 días, al menos 2 de estos deben ser días de descanso. Sábado y domingo, un fin de semana, ahí no pueden trabajar todos los días. Y también, ningún médico puede hacer 2 turnos en días consecutivos, porque también la fatiga es enorme. Es como decirle a un médico que opere a alguien 12 horas, y luego al siguiente día decir, ya, tú ahora opera 16 horas. Luego al siguiente día, ya, tú opera 15 horas. Y matáis a tu mejor médico, po. Es como matar al ganso de los huevos de oro. Así que tenéis que dejarlo descansar. Por eso necesita un descanso después de un turno los médicos staff. Y por motivos docentes... Ah, sí, dime. Esos 2 días son consecutivos, ¿cierto? No. Dice, 2 de estos deben ser días de descanso. No sabemos cómo van a ser esos 2 días, pero dentro de este conjunto de 7, estos 2 van a ser de descanso. Yo cuando estaba haciendo este problema y la pauta también dudé y traté de modelarlo de tal manera que fueran consecutivos. Pero el problema es que te dicen al menos 2. Entonces ahí empieza a fallar un poco, porque si fueran exactamente 2, se puede modelar de tal manera de que pongáis 2 consecutivos. Pero cuando dice al menos 2, déjala cagar. Porque tenéis que descubrir el caso en que sean 2, luego el caso que sean 3, luego el caso que sean 4. Y para ir cubriendo esos casos, existe una cuestión que se conocen como restricciones duras, que se puede mostrar más adelante, que es como anotar todos los casos posibles y empezar a arreglar el problema quitando a mano los casos que no te sirven. Y es engorroso a cagar. Pero es entretenido también, a mí me encanta. Y estuve todo el fin de semana pensando este problema, así que bien entretenido. Continuando, por motivos docentes, tenemos un parámetro CSP, que vale 1 si el practicante P está a cargo del médico staff S. Como tenía el profe, y tienes a... Pucha, no puedo ver el chat. ¿Qué están diciendo en el chat? ¿Qué me lee, por fin? ¿No? Job haciendo la pre 4. Ya, filo. Ya, volviendo, tenemos ese parámetro que nos vale 1 si
el practicante está asignado a el médico staff, 0 si no. Y para esto tenemos dos funciones objetivos. La primera objetivo es maximizar la suma de médicos activos en jornada durante el horizonte de planificación. Queremos tener la mayor cantidad de médicos presentes en el hospital listos para trabajar. Y la segunda función objetivo que queremos trabajar es minimizar la diferencia entre la cantidad de turnos que hace el médico con más turnos, el más pro de todos, versus el médico más penca, que es el que hace menos turnos. Queremos que la diferencia de este que está acá y este que está acá sea chiquitita y estén como juntitos. Puede que no sean iguales, pero que estén lo más cerca posible. Y para eso vamos a usar conceptos como linealizar un mínimo y linealizar un máximo. Empecemos. Clic. Ahí está. Oh, olvidé poner las animaciones. Ya, filo. Como sale ahí arriba, nos dicen que los médicos pueden estar activos en jornada, activos en curso o activos en descanso. Por lo tanto, nos están preguntando, ¿este tipo está activo en jornada? Sí o no. ¿Este tipo está activo en turno? Sí o no. ¿Este tipo está activo en descanso? Sí o no. Entonces, la intuición que nos da esa acotación de la primera condición es que son variables binarias. Por lo tanto, escribimos esta variable binaria, que es la que nos aporta la mayor cantidad posible, que nos dice en qué cosa va a estar este médico y en qué día. 1 si el médico Y, conjunto de los médicos, es activo en jornada, 0 si no. Pero si se fijan, un médico no puede estar descansando y activo en turno a la vez. Tampoco puede estar activo en turno y activo en jornada a la vez. Son cosas distintas. Así que tenemos que agregar esta restricción de que haga que el O de está en esto, o en esto, o en esto, sea el O exclusivo, que solo permite que una de estas variables esté prendida y el resto no. Y se arregla de esa manera. La suma de los tres tiene que dar 1, por lo tanto, una va a estar prendida y el resto obligatoriamente tiene que estar apagada. Dado esto, dado que podemos identificar en qué cosa está qué cosa está haciendo el médico y podemos definir cuántos médicos en el día D están activos en jornada, cuántos médicos en el día D están activos en turno y cuántos médicos en el día D están activos en descanso. Como esta sumatoria de aquí a la derecha. Si se fijan, sumamos sobre los médicos y sumamos sobre estas dos variables de aquí y nos dan el total de médicos presentes en la clínica, porque sumamos activo en jornada y en turno. Y para todo día. Entonces es un W sub D. Y esta sumatoria de acá se hace o lo hice porque no es necesario crear una variable W sub D para que nos diga cuántos médicos hay presentes en la clínica. Pero es una variable que nos va a aportar información y que nos va a simplificar las restricciones más adelante. Entonces nos sirve generar variables para guardar información. ¿Nos bastaba con tener que la pregunta sí o no en qué está haciendo el médico ahí? Sí. Pero también nos podemos preguntar cuántos hay, o en qué día están, o cuántos hay presentes en este día, o cosas de ese tipo, cuántos hay en total. Entonces las variables binarias tú las puedes agrupar sumándolas, y así obtienes una variable continua que te habla de cantidades. Y este manejo de datos es muy importante en este curso. Tienen que tener la intuición de que si ustedes suman sobre un subíndice las binarias, obtienen la información de un total de algo. Por ejemplo, si agarraran este X y D y sumaran sobre los D, estarían sumando sobre todos los días y podrían saber cuántos días estuvo el médico Y activo en jornada. Porque estarían sumando todos los unos en que se prendió en algún día y también estarían sumando todos los ceros en que no estuvo. Y te está aportando información de cantidad. Avanzando. Con esto de aquí generamos las estructuras de datos suficientes para poder seguir avanzando en el programa. Así que avancemos y no borré eso. Ahí está. Clear drawings. Perfecto. La siguiente restricción es que se debe cumplir con una cantidad mínima de médicos activos entre staff y practicantes cada día. Primero, está activo, era activo en jornada o activo en turno. Ahí está, jornada, turno. Y nos dicen cada día. Este de aquí, el cada día te dicen como día 1, ¿cuánto? Día 2, ¿cuánto? Día 3, ¿cuánto? Entonces cuando te salga un cada en alguna pregunta, puedes intuir que eso te está mencionando un para todo. Para todos los días se debe cumplir una cantidad mínima de médicos activos. Como una cantidad mínima, esto te van a poner una cota. ¿De qué tamaño es la cota? Es cota inferior, porque te dicen cota mínima. Entonces tienen que ser más que eso. Y ahí está, nos dicen más explícito, día D que pertenece a B grande, debe haber al menos R sub D.
Y ahí está, sumamos sobre los médicos que hay, tenemos la variable que dice si está activo en jornada o activo en turno, sumamos sobre los 2 sobre todos los médicos y nos da la cantidad total de médicos activos presentes en el día D, y tiene que ser mayor que R sub D. Y si se fijan, si usamos la variable anterior de información que definimos específicamente para manejar esto, es como escribir WD mayor o igual que RD. Onda, sale bien rapidito si tú empezás a construir tus propias estructuras de datos, por así decirlo, para resolver el problema más rápido. Entonces, es fantástico. Listo, primera restricción hecha. La segunda. De los médicos activos cada día de pertenecer a D, al menos T sub D de ellos deben estar activos en turno. ¿Cómo sabemos nosotros? Nos están pidiendo que haya T sub D médicos activos en turno. Entonces, prácticamente que nos den la condición de que dentro del subconjunto de los médicos activos, estos deben ser T sub D de I, es solamente en el caso de que no nos ocurrió, si no se nos ocurrió separar las variables X e Y, que eran activo en jornada, activo en turno, y simplemente creamos activo. Entonces, esta restricción nos hubiese pedido de que por favor separen la información un poco más, indaga un poquito más fuerte, hila un poco más fino, porque ahora nos piden más información, activo en turno. Por lo tanto, la suma de todos los médicos activos en turno, es decir, la sumatoria sobre los I sub D, I sub ID, sobre los I, sumamos sobre si el médico I está activo el día D, y sumamos sobre todos los médicos, entonces nos va a dar el total de médicos activos en turno del día D, tiene que ser mayor o igual que T sub D, el parámetro. Y para todos los días, porque nos estaría faltando su índice de D si no lo ponemos, entonces debe dar para todo D. Y además la T también tiene su índice de D, y nosotros nos vamos a sumar sobre los T, porque es una cota, entonces lo ponemos como para todo. Onda ahí, si no me lo dijeran textual, esa es como la intuición. Si me falta un para todo y no tiene sentido poner la sumatoria, ponía un para todo, porque siempre tiene que considerarse que estén presentes los dos subíndices. El subíndice I y el subíndice D deben estar presentes en la restricción, de una u otra manera. Hasta ahora creo que no he dicho nada nuevo respecto a los auxiliares de modelamiento, pero ahora es cuando empieza la diversión. Aquí es cuando se pone bélico. Se debe mantener un equilibrio entre staff y practicantes. Por lo tanto, están diciendo que la proporción staff dividido practicantes tiene que ser Q, específicamente al menos Q. Por lo tanto, tiene que surgir esta expresión de acá. Si tenemos un practicante, tiene que haber Q staff. Si tenemos dos practicantes, debe haber dos Q staff. Y así sucesivamente. Y esta proporción se escribe así. Staff dividido practicante mayor o igual que Q. Y si tú tiras este multiplicando acá, te queda staff tiene que ser mayor o igual que la cantidad de practicantes de giles por Q. Y estamos dados. Pero eso en idioma humano, tenemos que pasarlo a idioma máquina. Así que nosotros vamos a Buró y le decimos, construiremos estas dos variables de aquí, W sub D gorro y W sub D barra. ¿Quién va a ser W sub D gorro? Bueno, si antes WD era la cantidad de médicos presentes en ese día, bueno, W sub D gorro va a ser igual a la cantidad de médicos staff, cantidad staff presente el día D. ¿Y cómo se va a definir? Bueno, sumamos sobre los X y los Y, y sumamos sobre los Y que existen en el conjunto de staff, que pertenece a S en vez de M. Y esta de aquí va a ser lo mismo, pero en vez de que pertenezca a S, va a ser que pertenezca a los P de practicante. Entonces, en vez de sumar sobre todos los médicos, sumamos sobre los que nos sirven. Y la vamos aún más fino. Sumamos solamente el staff. Y sumamos solamente sobre los practicantes. Y se puede hacer eso perfectamente porque incluso nos dan textual que el subconjunto que podemos manejar son médicos, podemos trabajar el conjunto staff y podemos trabajar el conjunto practicante. Así que podemos cambiar sobre cómo hilamos sobre esos conjuntos. Así que esta restricción, con el W que construimos para saber cuánto hay de algo en el día D, nos está sirviendo mucho. Actualmente tenemos 3 Ws. Total de médicos, total médico staff y total de médicos practicantes. Así que estamos en la raja. No hemos usado ninguna sumatoria porque los W sub D nos están haciendo toda la pega.
Esta restricción de aquí, la de abajo, es una que pueda pedirles especial atención, porque esta acá es difícil de intuir. Cada 7 días, al menos 2 de estos deben ser días de descanso. Pero que todo, tenemos que al menos 2 es mayor o igual que 2. El descanso era el ZI. Y este K en realidad es un D, pero un D camuflado, porque ¿cómo se hace para revisar información en una restricción? Que sea el día 1, el día 2, día 3 o el día 4, pues con una suma. Si tú sumas una variable más otra, más otra, más otra, es lo mismo que estáis revisando es si es esta, o esta, o esta, o esta. Por lo tanto, esta sumatoria aquí, si D fuera igual a 1, estaría sumando sobre Z1, Z2, Z3, fijé el médico, estoy revisando para un médico ahí. Z4, Z5, Z6 y Z7. ¿Y quién me está diciendo esta sumatoria? ¿Es Z1, 1? Bueno, no. ¿Es Z2, 1? Puede ser que sí, que no. Digamos que no. Puede que esté así, ya. Digamos 1. Esta suma está dando 1. Esta 4, no, 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 no. Y justo este de aquí dio 1. Entonces aquí esta suma dio 2. 2 mayor o igual que 2, perfecto. El médico y descansó al menos 2 días. Pero eso solamente si lo empezamos con D igual 1. Si lo empezamos con D igual 2, el conjunto de zetas que teníamos ahí se mueve hacia el lado. Entonces va a partir de Z2 y va a llegar hasta Z8. Y si se fijan, nosotros habíamos puesto que descansamos el día 4 y el día 7. Entonces si movemos para el lado, parte del día 3 y va a llegar hasta el día 9. Movemos para el lado, parte el día 4, llega hasta el día 10. Movemos para el lado, parte el día 5, llega hasta el día 11. Pero este 4 aquí ya no está siendo considerado por la sumatoria, ya no tenemos un 1 ahí. Entonces, desde el día 5 hasta el día 12, creo que era, no, día 11, estamos descansando una vez. Entonces vamos a decir, ya, dentro de todos esos días, agreguemos un descanso. Pero si nosotros agregamos ese descanso en el día 5, todas las sumatorias, todas esas restricciones que hicimos para atrás, les va a aparecer un 1 entre medio si tenían considerado o no el día 5. Entonces va a ser que trabaje aún menos, porque va a descansar 3 días ahora. Así que el programa va a decir, no, no quiero que trabajen menos, porque estamos maximizando los días que trabajan. Jaja, nosotros explotamos a nuestros trabajadores. Eso es un poco ético, por favor, no piensen así. Entonces ese 1 lo va a hacer descansar al final de la suma, se lo va a tirar el día 12, porque el día 12 no apareció ninguna sumatoria. Y luego va a empezar a mover hacia la derecha todo el rato, porque se va a ir moviendo el K, pero hay un límite, porque el máximo valor que puede tener este K de aquí es D menos 6. Pero esto de aquí, ¿está bien escrito? No, porque si tú tienes un conjunto menos algo, esto es equivalente a que si tienes el circulito y le quitas un pedazo. Le estoy quitando el número 6 a este conjunto. La verdadera notación es lo que sale aquí abajito, que es la cardinalidad de menos 6. Entonces, si trabajamos con 30 días y queremos revisarlos todos, sumando viendo de 7 en 7, tienes que tomar el total y quitarle 6. ¿Y por qué 6? Porque las sumatorias consideran el día en que parten. Las sumatorias parten 1 y termina en 7. Está considerando el término 1. Y así se construye esta restricción, que realmente se ve muy fácil, pero tiene un montón de teoría detrás. Yo lo encuentro precioso esta sumatoria, es maravilloso. ¿Sí? Dime. ¿Por qué veo como periodos de tiempo siempre de 7 días en vez de ver como periodos establecidos de 7 días, así como que fuera por semanas? Como por ejemplo la primera semana puedo descansar así como lunes y miércoles, la segunda sábado, domingo. ¿Cachai? Ahí igual hay un tiempo de 7 días, como del miércoles hasta el próximo sábado, que son más de 7 días donde no descanso, pero igual se cumple como si lo hubiera por periodos fijos de tiempo. Sí, exacto. Yo me hice la misma duda, porque podía hacer esto. Por ejemplo, voy a hacer que esto sea una D, descanso, descanso, trabajo, 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 descansa 5 días, y aquí, se acabó una semana. Y luego le poní, no sé, trabajo, 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 y descansa estos últimos 2 días. Aquí perfectamente está diciendo de que descansó 2 días dentro de la semana. Pero imagínate que a ti, tu jefe, no sé, viniera a Ordoña y te dijera, ya quiero que vengáis a clases aquí 10 días seguidos. ¿Te encantaría? Realmente no, porque aquí tenemos 10 seguidas.
Así que ir revisando semana a semana no nos conviene tanto, porque puede que dentro de cada subconjunto de semanas esté descansando 2 veces, pero va a pasar esto, que vaya a tener 10 días seguidos donde trabaje. Y realmente uno no quiere eso, no quiere matar a alguien de, ¿cómo se dice?, de fatiga. Así que por eso decidimos revisar todos los conjuntos de 7 días más que revisar semana a semana. Y finalmente el algoritmo, como le decimos, quiero que trabajen, pero que sigan vivos, te va a dar el orden que lo haga descansar de manera más equitativa, que esté distribuido mejor ese descanso de. ¿Se entiende? Sí, sí. Ya digo. Maravilloso. ¿Alguna otra duda? Mati, ¿Sí? si entendí bien, entonces lo que hace esta sumatoria es que te va corriendo el conjunto cada vez a la medida que va revisando, ¿no? Sí, por ejemplo, pucha, esa línea me quedó muy fea. A ver, ahí. Vamos a tener una línea acá, otra línea acá, otra línea acá. Digamos que aquí está el 1 y aquí está el 10. Entonces va a ir del 1 hasta el 10, luego ¡pam!, se corre. Entonces va a ir, se corrió una unidad. Entonces va a partir desde el 2 hasta el 11. La siguiente se corre aquí, parte desde el 3 hasta el 12. Aquí puse unos números arbitrarios. Entonces lo que está haciendo es una escalera acá, porque se va moviendo, y otra escalera acá. Y así está revisando. ¿Y por qué decía que había que tener cuidado? Porque este día de aquí va a estar repetido acá, en la otra. Este de aquí va a estar repetido aquí, este de aquí va a estar repetido acá. Y así sucesivamente. Te vas a dar cuenta que tienes días repetidos dentro de las restricciones. Pero tienes que verlo al revés. ¿Qué día estáis dejando afuera? Porque aquí dejamos fuera este, dejamos fuera este, dejamos fuera estos 2, dejamos fuera estos 3. Y así sucesivamente. Así que sí, entendiste bien. Se va moviendo. Pero Vale. más que moverse, yo lo llamo como que se va escalonando. Es como una escalera. Listo. ¿Alguna otra duda? ¿Cuánto tiempo queda? A ver, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? No puedo ver la hora con esta cuestión. Son las 3:41. Ah, ya. Vamos como avión. Ya, quedan 20 minutos. Avancemos a las siguientes restricciones. A ver, estas están las que están más o menos en chino. No, estas no eran tan complicadas. Pero a mí me gustó la última. La última la encontré muy bonita. Ya, continuamos. Ningún médico puede hacer 2 turnos en días consecutivos. Y además, los médicos de staff, siempre que tengan un turno, deben tener al siguiente día un descanso. Y la pregunta es, la primera suena fácil de hacer, porque es esto. Revisamos el día ID, para el médico I, su día 1, me pasé. Luego revisamos el mismo médico I y revisamos el día 2, y esta suma tiene que ser menor o igual que 1. ¿Qué estoy diciendo? O se prende, o que el loco hace turno el día 1, acá, o hace turno el día 2, acá, o no hace ningún turno. Pero ¿es posible que haga 2 turnos seguidos? No. La restricción de arriba está funcionando perfectamente y es parecida a esas restricciones de M grande, pero esta es como más, está como fruna, más nerfeada. Y si se fijan, como tenemos las variables sueltas aquí, debe haber 2 para todo. Entonces está para todo día en días y para todo y médico en conjunto médico. Esta de acá es ligeramente más complicada. Porque lo que había pensado en un principio era hacer lo mismo. Tenía ID más ZID más 1, porque creo que descansa el siguiente día, tiene que ser mayor o igual que 1 quizás. Entonces estoy diciendo si quiero que este sea 1 y este sea 0, este sea 1 y este sea 0, o ambos sean 1. Ya, perfecto, pero no está obligando nada. La única restricción que obliga a que una variable se prenda, dado que prendiste la tuya, es esta de acá. Esta restricción es que obliga. Si I y D vale 1, entonces el Z y D más 1, esta variable binaria, va a tener una cota inferior de 1. Y como esta de aquí existe entre 0 y 1, ¿le dejamos la opción de que valga 0? No. Entonces, obligatoriamente, el Z de aquí, Z y D más 1, porque es el día siguiente, tiene que valer 1. Así que si se prende la variable de que ya, hoy día miércoles voy a ser auxiliar, entonces inmediatamente mañana voy a descansar todo el día y no voy a ir a ninguna de las clases, porque realmente hacer auxiliar agota N. A mí me encanta.
Pero si hoy día no hiciera auxiliar, entonces mañana podría hacer cualquier cosa. Ya, perfecto. Pero si hoy día hice auxiliar, mañana descanso. Mañana domingo para mí. Estoy en playa. Y eso es lo que dice esta Mati, restricción. ¿Sí? pero si yo hago turno hoy, ¿puedo trabajar de jornada mañana? Ah, buena pregunta. Te estáis diciendo que ya, entonces I y D vale 1. Entonces lo que está pasando es que el Z y D más 1 es 1 con esta restricción. Pero ¿qué pasa con el X? Pues si te fijas, en este caso de aquí, nos está dejando completamente el de arriba de que sea al siguiente día descansemos o hagamos jornada. Pero había una restricción al principio. ¿Te acuerdas cuál era? La primera de todas. Era esta de acá. Que XI más I más ZID tiene que ser menor o igual a 1. Exacto. Entonces, si el Z vale 1, está obligando a que el I sea 0 y a que el X sea 0. Por lo tanto, no puede hacer turno el siguiente día con esta restricción de abajo. Y tampoco puede hacer jornada. Solo puede descansar. ¿Se entiende? Con el trabajo en conjunto de esta restricción de aquí que hace que Z y D valga 1 y la restricción de que la suma de las 3 es menor o igual que 1, estamos dejando que solamente mañana y solamente después de que se hizo un turno hoy, se descanse. Si hoy día hizo turno, entonces mañana descansa y no puede hacer absolutamente nada distinto de descansar, por el trabajo en conjunto de esas dos restricciones. Dentro de la lógica de los PPL, hay que tener presente tres cosas, que es lo más importante. Lo que tienen que tener presente es una noción de cómo va a ser nuestra función objetivo, una noción de qué es lo que nos piden y qué conjunto vamos a tener, y después, a medida que vamos avanzando, qué restricciones ya hemos hecho, porque en el momento en que allí agregas una restricción, esta restricción le empieza a influir al resto. Es como que si tuviera ahí un cuadrado y dices, ya, ahora ponemos esta restricción y quitáis esta mitad. Entonces, sigues teniendo el cuadrado, quitaste la mitad, y luego dices, quitamos la mitad de arriba también. Pero realmente no es que tengáis cuadrado y quitaste solo la mitad, sino que quitaste dos pedacitos. Así que las restricciones cada vez van haciendo más chica la cuestión, empiezan a influir a la vez. Y si se fijan, el concepto de linealmente dependiente es aplicable a las restricciones, porque cuando tenemos restricciones repetidas, es porque las restricciones eran LD entre sí. ¡Oh! ¿Quién dijo eso? Entonces cuando agregamos restricciones que no hacen nada, es porque eran LD. Por eso es importante el concepto de linealmente independiente o dependiente en este ramo, porque lo que estamos haciendo es manejo de información. Y eso. Ah, no, hoy se acabará esta cuestión, creo que quedan 8 minutos, así que voy a ponerle pino. No, en realidad no. Les voy a pedir que si se corta esto y no hemos terminado, pero realmente queda nada, se metan para los últimos 10 minutos para completar esto perfectamente. Porfis. Pero creo que vamos a alcanzar. A ver, me voy a apurar. Esta de acá era de que si está presente el staff, ahí está, en turno, entonces quiero que estén presentes los practicantes. Si esta de aquí vale 1, quiero ponerle al IPD una cota inferior de 1, por lo tanto la vamos a obligar a que sea igual a 1. Entonces, si está presente el staff, quiero que esté presente el practicante. Ahora la pregunta es, si no hubiese puesto esto de aquí, estaría diciendo que en el momento en que hay un staff, tienen que estar todos los practicantes. Así que yo dije, ya, perfecto. Entonces, como vamos a discernir los practicantes, multiplicaré los practicantes por esta cuestión de aquí. Entonces, si esta vale 1, y el practicante está asignado, entonces esta multiplicación va a dar 1, y por lo tanto se va a aprender. ¿Tenía sentido poner la constante a la derecha multiplicando por los practicantes? ¿Ustedes qué creen? Pista. No. Y les voy a mostrar por qué no. Esta de aquí yo la había puesto al revés y no entendía por qué no funcionaba. Y luego después me di cuenta cuando hice algo que se conoce como iterar a mano. ¿Qué es iterar a mano? Pues es esto de aquí. Anoté la restricción de arriba, medí 2 médicos staff, 3 practicantes y escribí su matriz de relación C. ¿Qué quiere decir esta matriz? Tenemos 2 médicos, entonces tiene 2 filas, y tenemos 3 practicantes, 3 columnas. Por lo tanto,
el médico 1 está asociado al practicante 1, el médico 1 está asociado al practicante 2, pero el médico 1 no está asociado al practicante 3, así que tiene un 0 ahí. Y abajo, al revés, lo mismo. 0, 0, porque el staff 2 no tiene ni el practicante 1 ni el practicante 2, pero sí tiene el practicante 3. Y si se fijan, al reemplazarlo, te queda eso de aquí. Ahí está. Tiene el practicante 1, entonces se prende el staff. El practicante 1 si tiene el staff 1. Y es la restricción de acá. Ahí está. Se estaría prendiendo si lo tiene, se prende si lo tiene. Y si no lo tiene, bueno, en realidad estoy diciéndole que el practicante 3 tiene una cota inferior de 0. Y como es binaria, está entre 0 y 1, no estoy diciendo nada. Y aquí lo mismo, cota inferior de 0, cota inferior de 0, jaja, tú no te arrancáis, tú eres mío. Así que tienes que, esto de aquí va a ser igual a 1. Si hubiese puesto la constante al revés, imagina que en vez de hacer esto hubiese puesto el 1 acá, el 1 acá y el 0 acá. Y aquí lo mismo. Hubiese puesto el 1 acá, hubiese borrado estos tres, hubiese puesto el 0 acá y el 1 acá. ¿Qué estoy haciendo? Estoy diciendo que el I del staff B en el día D, si no está relacionado con el practicante, entonces tiene que ser menor que 0. Porque si este era 1, 0, multiplicado por 0 me da 0. Y me va a quedar esto. ¿Y qué estoy diciendo? Todo lo contrario. Estoy diciendo que si mi practicante no vino, entonces yo no voy a trabajar. ¿Para qué voy a trabajar si no tengo a nadie a quien enseñarle? Es como cuando hay paro y entonces el profe dice, hay paro, no voy a hacer clase. Listo, chao. No, pues eso no pasa, los profes van igual. En realidad no van, pero no digan que les dije eso. Mati, una consulta. Ajá. Ese SP es una variable, ¿cierto? ¿Cuál? ¿Qué cosa? Ese C sub SP que dijimos que era uno si el practicante B está a cargo del médico S. Ah, no. Se conoce como parámetro. El variable es algo que tú decides. Es una decisión tuya. Pero estos aquí son los locos que ya se habían asignado. A ti te dieron un papelito que dice, este es tuyo, este es tuyo, este es tuyo y este no. Entonces un parámetro y, por lo tanto, como un parámetro se puede multiplicar a las variables. Ah, ya, vale. Vale, Es como, gracias. es como con su tarea, que tienen un parámetro. ¿Cuál es el parámetro que tenían ustedes? Sí, que podían crear un parámetro, dado su distribución de votantes, que valía 1 si tenían más de 20 votantes, 0 si no. Y eso fácilmente podían multiplicarlo por una variable y construir una restricción. Entonces, es las multiplicaciones de parámetros, que son de información fija, que si ustedes dicen sí o no a esa información física y no cambia, entonces pueden multiplicarlo por lo que sea. Es como si yo tuviera la decisión de caminar o no, y mis parámetros fueran qué calles manejo. Si yo camino o yo no camino, no cambia eso. Entonces, puedo hacer lo que quiera con esa información. Y avancemos antes que se me muera la clase. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No cambia! Ya, ahora sí. ¡No, no cambió! Ahí está, la función objetivo. La primera función objetivo era maximizar la suma de médicos activos en jornada durante el horizonte de planificación. Entonces queremos tener la mayor cantidad de médicos posible. Punto. Médicos activos en jornada. Médicos activos en jornada de X. Y queremos tener en todo el horizonte y todos los médicos. Así que sumamos sobre los Y, sumamos sobre los D. Y maximizamos ese número. Esta función objetivo se caía de la mano. Así como te dicen maximiza, escribir max. Suma, escribir una sumatoria. Y dicen médico activos. Y escribes el X. Y como nosotros sabemos de que realmente una función objetivo no puede tener para todos, debajo de la sumatoria escribíais los dos subíndices, sin pensar, y avanzabais, terminaste. Porque anotáis la variable, lo que te piden de esa variable, y luego agregáis todos los subíndices porque realmente no hay para todos en función objetivo. Porque la utilidad es lo que estamos viendo. Estamos maximizando una utilidad. Eso nos define la función objetivo. Y la utilidad es un número, es un escalar. Por ejemplo, la utilidad de cuando viene, no sé, ¿cómo se llama? El Uber, y tú le vomitaste todo el auto y por lo tanto le pones 5 estrellas, la utilidad de ese Uber fue 5 estrellas. No, pero si le cagaste el auto da lo mismo, porque su función de utilidad en la aplicación son las estrellas que le estáis dando. Y bueno, también la plata, pero esos son otros temas. Pero en este caso las estrellas.
Quizás no fue tan buen ejemplo. Ya, filo. Avanzando, la segunda función objetivo era minimizar la diferencia entre el que tiene más turnos y el que tiene menos turnos. Por lo tanto, esto de aquí, el más o menos de tener de algo, onda, el más mejor y el menos mejor, se tiene que hacer con un mínimo y un máximo. Entonces se suma sobre todos los turnos. Entonces tienes esta suma de acá. Sumamos sobre todos los días para unir. Y entonces vamos a tener el mínimo entre el médico 1, el médico 2, el médico 3, el médico 4. ¿Y qué estamos minimizando para el médico 1? Esta suma, que es ¿cuántos días tuvo un turno el médico 1? ¿Cuántos días tuvo un turno el médico 2? ¿Cuántos días tuvo un turno el médico 3? Eso es lo que... Y entonces minimizamos eso y nos va a dar el médico con menos turnos, el que hizo menos turnos. Pero nosotros no podemos usar la función mínimo. Así que, ¿qué se hace? Se escribe un h, que hace una variable, y ponemos que esto va a ser menor o igual que todas esas sumas. Va a ser menor o igual que la suma de los i sub id sobre los días para el médico 1, luego para el médico 2, luego para el médico 3. Entonces vaya a tener como esto. Va a tener que h va a ser menor o igual que 3. H va a ser menor o igual que 4. H va a ser menor o igual que 5. Y así sucesivamente. Hasta, por ejemplo, H menor o igual que 1. Entonces, ¿cuál va a ser el que realmente está afectando a este H? ¿Qué suma fue la menor? Pues esta. Entonces, esta fue la cota más fuerte. Pusimos una cota inferior más fuerte o más poderosa, o como sea que se decía en cálculo. Por lo tanto, H es menor o igual que 1. Así que esa es la que es el loco con menos turnos. Uy, me voy a... Se va a Ya. cortar. Pucha, ya.